La noche que nos visitó nuestro amigo. Historia escrita por Juan Antonio Mezcua. Faltaban unos días para que termináramos el semestre y con esto la preparatoria. Ya estábamos en exámenes finales. Muchos de nosotros ya teníamos universidad. Había un ambiente de nostalgia en el aire, pues sabíamos que terminando la preparatoria dejaríamos de ver a muchos de nuestros compañeros. Solo los que éramos verdaderos amigos seguiríamos en contacto. Armando era un compañero que consideraba mi amigo, aunque debo confesar que era un chico un poco extraño. No le gustaba juntarse con los demás. Patty y yo éramos sus únicos amigos. A los demás los veía como sus compañeros de clase, y nos decía que terminando la preparatoria no creía seguir en contacto con los demás, porque con algunos tuvo fricciones y con otros nunca existió química, como él decía. Desconozco los motivos, pero mi amigo Armando cayó en una profunda depresión. Ya no era el mismo de siempre. De por sí era una persona callada, seria, tranquila, y ahora parecía un auténtico zombi. Con nadie hablaba. Le pregunté a mi amiga Patty si sabía qué le pasaba a Armando, pero ella tampoco sabía qué sucedía con él. Pensamos que tal vez estaba estresado por los exámenes. Armando era un estudiante muy aplicado. Su promedio era de 9 o 10, y sacar menos de eso, para él, sería una tragedia. Los demás compañeros le decían despectivamente el matadito. Yo lo respetaba por ser un excelente alumno, aunque desconocía muchas cosas de él. No sabía si tenía amigos afuera de la escuela o cómo era su relación con su familia. Él era un misterio. Recuerdo que acudimos al colegio a las 10 de la mañana. A esa hora estaba programado el último examen. Me sorprendí al ver que dieron las 10:30 y Armando no había llegado. Él nunca faltaba al colegio, y menos en temporada de exámenes. Supuse que estaba enfermo o que había tenido algún problema muy grave para no asistir. Terminé de hacer el examen. Había estado más sencillo de lo que yo esperaba. Cuando salí del salón de clases, el profesor me pidió que no me fuera del colegio, que quería decirnos algo importante a todos los compañeros del salón. Le dije que estaba bien, que iría a la cafetería a beber algo. Me dirigí hacia allá, y en el trayecto me encontré a Armando. «Hey, ¿por qué no llegaste al examen?», le pregunté en cuanto lo vi. Armando me miró sonriendo y me dijo: «Ya no era necesario hacerlo». Supuse entonces que el profesor lo había pasado, porque en verdad era un excelente alumno, aunque me parecía raro porque el profesor había dicho que no pasaría a nadie. Le pregunté que si iría a la fiesta que daba por la noche Omar. Armando me dijo que no iría. Traté de convencerlo. Le dije: «Es la última fiesta que haremos». «No lo sé», me contestó Armando. «Tú sabes que no me gustan las fiestas. Luego se querrán burlar de mí». Cuando escuché estas palabras sentí algo de pena, tristeza, y es que era verdad. Armando recibía constantemente burlas por los demás compañeros. No supe qué decirle, así que me despedí de él. Le dije: «Voy a la cafetería, ¿quieres algo de beber?». Y Armando me contestó que no. Armando se acercó a mí y me dio un abrazo. Me tomó por sorpresa, la verdad no me lo esperaba, y solo se me ocurrió preguntarle si ya se iba, a lo cual me contestó que ya. «Pero el profesor nos quiere al final del examen. Supongo que nos dirá algo importante», le dije. Pero Armando solo atinó en contestar: «Ya sé qué les dirá. Nada importante». Armando se dio la media vuelta y se retiró. Me dejó ahí solo, en medio del patio. Yo me dirigí a la cafetería. Hacía algo de frío. Era una mañana nublada, así que pedí un café y un pan. Pasé ahí unos minutos y comencé a tener mucho sueño. Después vi que llegó a la cafetería otro compañero y estuve platicando con él. Sabía que era la última vez que lo vería en mi vida, así que traté de charlar con él y con los demás compañeros que iban llegando. Convivir como nunca antes lo había hecho. Pasaron los minutos y el profesor nos pidió que regresáramos al salón. La cara del profesor reflejaba tristeza y no sabía por qué. Supuse que era porque ya nos íbamos de la escuela, pero no era así. Lo que nos dijo fue algo impactante. «Alumnos,
Tengo que informarles que durante la madrugada de hoy, su compañero Armando se quitó la vida en su casa. Algunas compañeras gritaron al escuchar la noticia. Otros compañeros se quedaron mudos y yo no sabía qué estaba pasando. En el salón solo había un Armando y no había forma de que el profesor quisiera hacernos una broma de tan mal gusto. Podía alzar la voz y decirles a todos que lo había visto, pero sabía que no me creerían y entonces quedaría como un chismoso, o peor aún, como un loco. Guardé silencio y hubo algunas cosas que ahora tienen sentido. Cuando Armando me dio el abrazo lo sentí muy frío. De igual manera, cuando Armando se retiró, no lo vi más. No sé hacia dónde se fue, pero desapareció. Salí del salón. Quería tomar aire y despejar un poco la mente. ¿En verdad había visto a Armando o lo había alucinado? Pensé en comentárselo a Patty, pero no lo hice. Sabía que había visto un fantasma y no quería hablar de esto con nadie. Cuando Patty salió del salón estaba llorando y al verme me dio un abrazo. Yo le dije que no pasaba nada, que él estaba bien. Omar nos dijo que por respeto a la memoria de Armando suspendería la fiesta, que guardaría respeto. Todos estuvimos de acuerdo. Al día siguiente fuimos al cementerio para despedirnos de Armando. Nadie se atrevió a preguntar por qué se había quitado la vida. Pasaron los días. El semestre terminó. Nos entregaron papeles y todos estábamos muy contentos de haber concluido nuestros estudios. Cuando obtuve mis papeles pensé en Armando. Me parecía increíble que él hubiera truncado su vida de esta manera, teniendo un futuro brillante. Al salir de la escuela me encontré a Omar. Me dijo que haría la fiesta que había suspendido por el deceso de Armando. Y habían pasado 2 semanas y le dije que sí. Todos necesitábamos un poco de distracción y festejar por haber terminado nuestros estudios. Omar nos citó a las 8 de la noche en su casa. Fuimos pocos, entre ellos Patty y otros compañeros más. No todos estaban de humor para una fiesta, ya que lo de Armando estaba reciente. Estábamos sentados en el sofá, bebiendo y comiendo botana. Recuerdo que la música estaba a un volumen bajo. De repente, comenzó a llover y se escuchaban los truenos con mucha intensidad. Patty fue la que tocó el tema de Armando. Ella era más allegada a él que yo, y dijo que lamentaba mucho no haber platicado con él días antes de que él tomara esa terrible decisión. Así, los demás comenzaron a compartir algunas anécdotas de Armando, historias que yo no conocía. Era una buena persona, ayudaba a la gente que se encontraba en la calle pidiendo limosna. Le daba limosna a una ancianita que se ponía fuera de la escuela, y otras cosas más que no cualquiera hacía. Yo solo espero que esté donde esté se encuentre con bien, dijo Patty. Después todos guardaron silencio. Tal vez por las anécdotas que contaban sobre Armando, me sentí en la necesidad de confesarles que yo lo había visto después de haber fallecido. Tomé valor y me abrí de capa con ellos. Yo lo vi minutos antes de que el profesor nos diera la noticia. ¿Qué dices?, me preguntó asombrada Patty. Lo que has escuchado, le dije. Yo fui el primero en terminar el examen ese día, ¿recuerdan? Y me lo encontré en el patio de la escuela. Ahora entiendo que se vino a despedir de mí. ¿No lo habrás alucinado?, me preguntó Omar. Para nada, contesté. En ese momento no sabíamos que Armando había fallecido. No estaba ni sugestionado ni nada parecido. Sé que él vino a despedirse de mí. Dije estas palabras y se fue la luz. Afuera había comenzado a llover con mucha fuerza y el ambiente se tornó agresivo. Las chicas comenzaron a inquietarse y le pidieron a Omar que fuera por una vela. Omar se levantó del sofá en el que estaba y fue a la cocina por una. La encendió y la puso en medio de nosotros, sobre una mesa. ¿Y si nos despedimos de él?, nos preguntó Patty. ¿De Armando?, pregunté. Sí, contestó ella. Sería una manera simbólica de hacerlo. Omar se puso nervioso. No estaba de acuerdo en hacerlo, pero finalmente aceptó. Pues tú primero, le dijo Omar a Patty. Patty tomó la palabra, como si Armando estuviera con nosotros. Ella le dirigió unas palabras.
Le agradeció la amistad y le pidió que la perdonara por haber estado un poco ausente días antes de su deceso. Aurora y Brenda también le dirigieron unas palabras. Omar se rehusó y respetamos su decisión. Tocó mi turno y dije las mismas palabras que pronuncié en su sepelio. Terminé y de nuevo hubo un breve silencio. La lluvia comenzó a caer con mayor intensidad. Los truenos y relámpagos se intensificaron y comenzó a bajar la temperatura, drásticamente. De repente, alguien tocó a la puerta de la casa de Omar. No esperábamos a nadie más. Sus papás estaban de vacaciones. ¿Quién podría ser? La puerta de la casa de Omar tenía un vidrio en medio. No se podía ver bien a través de este porque tenía textura. No permitía la visibilidad hacia adentro o hacia afuera de la casa. Solo se podía ver la silueta de la persona que tocaba a la puerta. Gracias a la luz de los relámpagos, pudimos ver que se trataba de una persona alta. No sé por qué razón, pero Brenda gritó con miedo. ¡Es Armando! ¡Es Armando que ha regresado de la tumba! El nerviosismo de Brenda nos contagió a todos y miramos con horror la puerta. El extraño visitante tocó de nuevo. Todos estábamos sentados. Nadie se había atrevido a ponerse de pie. Los relámpagos seguían e iluminaban a la persona que estaba detrás de la puerta de la casa de Omar, tocando insistentemente. ¡Es él! ¡Es Armando!, gritaba Brenda histérica. Por fin Omar tomó valor. Se puso de pie y abrió la puerta. Cuando lo hizo, no había nadie. Salió de su casa, sin importarle mojarse. No había nadie en la calle. Omar regresó a su casa y no dijo nada. Su rostro de miedo no podía ocultarlo y estaba desconcertado, al igual que todos. A los pocos segundos, regresó la luz, y nadie se atrevió a decir nada. Estábamos tan espantados esa noche que nos quedamos a dormir en casa de Omar. De esto ya han pasado varios años, y lo sigo recordando como si hubiera sido ayer. Hasta el día de hoy, no supe cuál fue el motivo por el cual Armando decidió quitarse la vida. No creo que nadie lo sepa. Nadie se atrevió a preguntarlo. Solo sé que lo echo de menos y que me hubiera gustado seguir en contacto con él. Pero es una pena que ya no esté con nosotros. Solo espero que en el lugar en el que se encuentre esté ya descansando en paz. Fin. La leyenda del Catrín. En León, Guanajuato, existe un lugar encantador bajo el cuidado de una iglesia que en un principio pertenecía a los padres juaninos, quienes se establecieron con el propósito de evangelizar a los indígenas del lugar, con una hermosa fuente en el centro, rodeado de jardines, flores y bancas que invitan a la melancolía, al romance. En el ahora llamado Jardín de los Novios o Jardín de San Juan de Dios, es tradición entre las parejas compartir una nieve en las periferias de la iglesia, donde se han establecido muchas cafeterías y neverías. Nadie imaginaría, rodeados de esta paz y armonía destilando, que en la noche se le temía al parque. Incluso una vez que el sol ocultaba su rostro, la gente prefería dar una vuelta extensa para llegar a su destino, antes que atravesar la explanada de la iglesia, en donde según los ancianos del lugar se aparecía el Catrín. Al saber de este personaje, la curiosidad me condujo a investigar más a fondo. Estaba determinado a saber si existió en realidad el Catrín. Tiempo después logré obtener la información de la tenue memoria de unos pocos ancianos que vivieron en San Juan de Dios desde niños. La leyenda de El Catrín surge en la tercera y cuarta década del siglo XX en el barrio de San Juan de Dios, en León, Guanajuato, México. Catrín era el término utilizado en esa época para señalar a un hombre vestido de manera muy elegante. Los ancianos del lugar cuentan que el Catrín fue un joven capitalino que cambió su residencia a León, Guanajuato, buscando mejor fortuna. Ya en la ciudad conoció, en la iglesia de San Juan de Dios, a una joven de la que quedó perdidamente enamorado. En poco tiempo se hicieron novios. La familia de la joven vio con buenos ojos la relación,
juzgándolo por sus ropas y apariencia. La pareja de novios se paseaba por el jardín de la plaza de San Juan de Dios. Se les podía ver seguido tomados de la mano. El Catrín, a causa de sus negocios, constantemente salía de la ciudad. El tiempo pasaba y con este se hizo celoso, posesivo, inseguro, tal vez por el tiempo separado de su amada. En proporción de celos e inseguridad que el Catrín mostraba, la joven se separaba emocionalmente de él. Los padres de la joven insistían y presionaban para que ella arreglara sus diferencias con el Catrín, por considerarlo un pretendiente conveniente para su futuro. En poco tiempo las cosas se pasaron de pequeñas discusiones a peleas verbales, intensas entre la pareja. Conforme las discusiones aumentaban de tono, los padres de la novia comenzaron a verse inquietos. Por la actitud cada vez más violenta del Catrín, cambiaron su parecer con respecto al joven. El amor que alguna vez sintiera el Catrín se convirtió en una enfermiza obsesión. Comenzó a espiarla. Su obstinación fue tal que llegó a agredir a cuanto joven se le acercaba o miraba. Cansada de la situación, la joven quiso terminar con su noviazgo de un golpe, mas el Catrín respondió con violencia desmedida, amenazando a la joven con lastimar a ella y a su familia si decidía terminar. Forzada, la joven continuó su relación. Por miedo decidió guardar silencio de las amenazas de su enfermo enamorado. Sin embargo, los padres de la joven, ignorantes de las amenazas, ahora presionaban para que se acabara el noviazgo, ya que había sumergido a su hija en una depresión, miedo e inseguridad horrible. Mientras la joven no hablara de separaciones, el Catrín parecía ser el novio perfecto, atento y dedicado a ella. Pero bastaba con que ella volteara sus ojos en dirección a otro hombre para que las cosas se tornaran violentas, tanto para la joven como para el desafortunado que se atravesara en el campo visual de la pobre dama. La actitud del Catrín mejoró por un tiempo. Aún así, la pobre muchacha había acumulado mucho resentimiento en su corazón al verse forzada a continuar con él ya sin quererlo. El Catrín, creyendo erróneamente que las cosas habían mejorado en su relación, fue con el padre de la joven a pedir su mano en matrimonio. Obviamente el padre trataría de persuadir a su hija de negarse. Al enterarse de la propuesta, la joven se negó rotundamente. El papá apoyó como era de esperarse a su hija. El Catrín soltó el llanto de inmediato al verse rechazado y pidió hablar con ella a solas antes de retirarse para siempre. La joven aceptó renuentemente y se encaminaron a una banca del jardín de su casa. En un principio se escuchaban a los jóvenes discutir, pero en breve la discusión cesó. La madre de la joven inquieta se asomó para ver si todo estaba bien y alcanzó a ver a la joven recargada en el pecho del Catrín, pensando que la chica había cedido ante la proposición de matrimonio. Fue apresurada con su marido para comentarle lo que acababa de ver. El papá, desconcertado, se encaminó hacia el jardín. Pudo ver a su hija sola recostada en la banca. Con la mirada recorrió rápidamente todo su alrededor sin lograr ver al Catrín, que se escabullía a la salida. El papá se apresuró al lado de su hija, donde poco antes de llegar, vio un charco de sangre que se revolvía con la tierra del suelo. ¡Hija!, le gritó preocupado, pues era obvio que estaba herida, mas fue demasiado tarde. La joven quedó tendida en la banca, inerte, sin vida. El Catrín había cumplido su amenaza. Envuelto en cólera, fue en busca de el Catrín. Llamó a sus amistades para atrapar al desdichado. Apenas llegaron al parque de San Juan de Dios, descubrieron el cuerpo de el Catrín, que se balanceaba ahorcado en uno de los árboles del jardín. La tristeza de perder a su amada por su mano lo orilló a quitarse la vida. Después de la tragedia, en las noches, comenzaron a desaparecer las jóvenes del lugar. Bastaba que una joven caminara sola por la periferia para que nunca más se supiera de ella. Se dijo por sus fechorías que el Catrín es una alma maldita, un alma en pena, vagando en búsqueda de su amada, sin saber que lo ha perdido todo. Va robando la alegría de la desafortunada que se atraviese en su camino. Esta fue la leyenda del Catrín de León, Guanajuato.